El estudio del arte inca estuvo sujeto por mucho tiempo a la mirada eurocentrista, donde las metodologías de la historia del arte europeo no se ajustaron al entendimiento de una realidad y desarrollo artístico que estuvo marcado por más de 3.500 años por medio de la evolución del arte en el antiguo Perú, que tuvo su culmen, ordenamiento e introducción de nuevos motivos con los incas. Porque es innegable, hubo un mundo de arte inca, con referentes propios, con cánones que responden al entorno en el cual vivió el artista y que tuvo como objetivo principal la materialización y comunicación de la religión imperial, que paralelamente era el sostén de una clase dominante que se autoproclamaba divina, los llamados hijos del sol. El primero en aludir a las prácticas artísticas incas fue el inca Garcilaso de la Vega en su crónica Comentarios Reales de los Incas de 1609, donde refiere el trato deferente y una suerte de privilegios que se daba a los maestros y oficiales dedicados a la arquitectura, la platería, refiriéndose a trabajos en metal, pintores, carpinteros, etc., quienes estaban libres por su condición de artistas de pagar impuestos, entre otros beneficios. Lo interesante es que Garcilaso manifiesta que durante el Tahuantinsuyo se distinguían niveles de especialización entre un maestro oficial y el aprendiz, es decir, nos habla de una escala laboral y de los orígenes de los futuros gremios que se formarían más tarde durante el virreinato del Perú. Otros cronistas españoles y mestizos durante el siglo XVI y XVII harían también referencias en sus escritos sobre todo la arquitectura inca, pero también a la cerámica, platería, textiles y otros, relatando en muchos casos las técnicas usadas, tales como cita Pedro Cieza de León, el padre Bernabé Cobo, el mercedario Fray Martín de Murúa, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina, entre otros. Todas estas referencias quedaban subordinadas a la sombra del exotismo que desprendieron las diferentes piezas incas que llegaron a la corona española, sobre todo en los tiempos de Carlos V y Fernando II, quienes al recibir los tesoros de las Indias las incluyeron en sus colecciones y las usaron después como regalos a otros príncipes europeos como muestra de lo que se hacía en sus lejanos reinos. Inventarios conservados en los archivos generales del Reino de Bruselas y en el castillo de Simancas nos muestran una desconocida colección de objetos incas que tuvo Carlos V en dicha fortaleza. Esta colección estaba formada en su mayor parte por ricos vestidos, adornos y joyas de oro y piedras duras, así como los atributos de realeza específicos de un inca, entre los que aparece la mascaipacha o borla de lana roja, portada exclusivamente por el inca. Estos objetos debieron ser ofertados a Pizarro en señal de acatamiento al emperador español por el aspirante a la corona manco inca, después de vencido y muerto Atahualpa en Cajamarca, cuando aquel se disponía a hacer su entrada victoriosa en Cusco, en donde días después coronó a Manco como inca. En el siglo XVIII, en el Mercurio peruano, van a aparecer dos artículos que nos hablan de la calidad del arte inca. Son de Hipólito Unanue y Pedro Nolasco Crespo, aunque no se les cita como obras de arte, sino como objetos culturales. También los viajeros del siglo XIX mostrarían al mundo por primera vez en sus acuarelas y dibujos diversas arquitecturas incas que encontraban a su paso por sus llamadas expediciones científicas. Así, el naturalista Alexander von Humboldt describió los asentamientos incas dispuestos a lo largo del Capacñán. Comparó los asentamientos incas con aquellos que él pudo observar en Europa, como la ciudad romana de Herculano, y estableció semejanzas entre ellos. Fue el primero en definir la esencia de la arquitectura inca en sencillez, simetría y solidez. Sin embargo, esta visión neoclásica del arte inca contribuye a explicar el hecho de que hasta la primera mitad del siglo XX su estudio fue casi territorio exclusivo de arqueólogos y etnógrafos. Mientras tanto, en España, debido a la pérdida de las últimas colonias como Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, la sociedad española experimentó un desinterés hacia América y el Extremo Oriente que se reflejó en el poco interés de estudios americanistas.
Pero este panorama cambiaría con el descubrimiento de Machu Picchu en 1911, el cual marca un antes y después en la valoración de la producción artística inca. El norteamericano Hiram Bingham, descubridor científico de este sitio, lo da a conocer al mundo. Sus expediciones estuvieron bajo el patrocinio de la Universidad de Yale. Bingham realizaría 2 libros en relación a las piezas encontradas en la ciudad sagrada de Machu Picchu, titulados Tipos de cerámica inca de Machu Picchu y Machu Picchu, una ciudadela de los incas en 1930. Otro hecho sumamente importante para el conocimiento del arte inca se da en España en 1935, al inaugurarse la primera gran muestra de arte inca en el Museo Arqueológico de Madrid, auspiciada por la Academia de Historia de España. Las piezas expuestas eran de la numerosa y excelente colección de objetos incas que había reunido el vasco Juan Larrea en su reciente estancia en Cusco, colección de casi 600 objetos que acababa de exponer con éxito en el Museo del Hombre de París. Por primera vez, objetos precolombinos, en este caso incas, van a ser calificados como arte. Otro hecho trascendental fue que casi un siglo después de que la Universidad de Yale se llevara las piezas incas halladas en Machu Picchu por Hiram Bingham, que la entidad norteamericana accediera a las exigencias del Perú y decidiera devolverlas en el año 2011. Estas piezas incas salieron en calidad de préstamo solo por 18 meses a inicios del siglo XX, pero Yale se negaba a devolverlas, aduciendo que el Perú no tenía los museos ni los ambientes propicios para mantenerlas. La mejora de la situación económica del Perú, la modernización y creación de nuevos museos, así como los continuos avances en las investigaciones del arte del antiguo Perú, hicieron factible la devolución de las piezas, una lucha que tomó cerca de 10 años bajo 2 gobiernos y una gran movilización de la sociedad civil. Un primer lote de 360 piezas incas provenientes de la Universidad de Yale llegó en el 2011, con lo cual se efectuó una gran exposición en Palacio de Gobierno en marzo de ese mismo año, con el título Machu Picchu, 100 años después, el reencuentro. Un segundo lote de piezas arribó al Cusco en noviembre del 2011, y en noviembre del 2012, Yale terminó de devolver todas las piezas incas, objetos que están depositados en la Casa Concha en el Cusco, lugar que alberga el nuevo Museo Machu Picchu donde hoy se exhiben. Fue el Tahuantinsuyo una sociedad inmersa en una religiosidad sostenida por quienes detentaban el poder y se valieron para ello de la representación plástica mediante símbolos recurrentes, algunos de los cuales ya tenían, por cierto, un largo camino recorrido en el pasado cultural andino. Como ejemplos, la representación de la Pachamama o Madre Tierra, representada bajo el símbolo escalonado, profusamente usado durante toda la etapa pre-inca, que continuó usándose en diversos soportes durante el incario. Por lo general estaba representado por 3 escalones o niveles, pero también se presentaba con 4 o 5 escalones. Hacía referencia a los andenes o terrazas de cultivo. La Pachamama era de carácter femenino y se le vinculaba a la luna, la mujer y la plata, divinidad protectora y proveedora que favorecía la fertilidad de los recursos terráqueos. El trapecio. También estaba el uso recurrente en tiempos incas de la forma trapezoidal. Las plazas incaicas eran por lo general de tipo trapezoidal, así como las plantas de los templos, las ventanas, los pórticos, los edificios religiosos, forma que desde mi punto de vista no sería otra cosa que la simplificación de la representación de la montaña sagrada o Apu. Como vemos, los artistas del Tahuantinsuyo no pueden escapar a su cosmovisión, ni tampoco a los referentes de los principios básicos que animan la distribución del espacio en la cosmovisión andina.
Estos referentes, a los que ahora eludo, son los relacionados a los de la dualidad, referidos a desdoblamientos, oposiciones y simetrías, la tripartición y cuatripartición, los cuales van a servir al artista creador inca en la proyección y desarrollo visual de la obra misma, y serán los patrones de medida o canon en la composición y la construcción de espacios y representaciones incas. Estos, como ya hemos visto a lo largo de estas sesiones, han recorrido un largo camino en el mundo estético prehispánico. El concepto de la cuatripartición, patrón de división andino que se genera por una segunda bipartición, es decir, doble dualidad, va a ser usado por los artistas incas. Aquí, de nuevo, al signo escalonado, que a su vez representa un modelo de tripartición, le añadimos una dualidad en oposición. Nos recuerda entonces a la estructura del trapecio, y al generarle una segunda bipartición, damos paso a una integración de estas cuatro estructuras, y obtenemos otro motivo recurrente del mundo andino, la cruz andina, conocida como chacana. La cabeza de Huiracocha. Esta es una escultura lítica en piedra diorita de carácter realista. El personaje lleva un adorno frontal y un tocado en la parte derecha que cae lateralmente. Se trata de la representación de un zapa inca, ya que porta dos de los símbolos de la realeza incaica: el yauto o cordón de sección rectangular que da varias vueltas a la cabeza a modo de diadema, y la mascaipacha que se sujeta al anterior y está en el medio. Aunque algunos aseguran que es un falso histórico, lo cierto es que este tipo de esculturas existían y están referidas en diferentes crónicas como ídolos huaquis. Se trataría de un ídolo asociado al Inca, elegido por él mismo, y en ocasiones podía tener su misma apariencia. Lo mencionan, por ejemplo, Polo de Ondegardo y el padre Acosta.